Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 3 de Planificador de Bodas. Quiero conocerte más basados en el libro. Quiero saber más sobre ti, sobre mí. Nanua escaneó con sus ojos los alrededores con el propósito de conservarlo como opción para una boda pequeña. Incluso deseó conseguir la tarjeta del lugar para que como mínimo le pudiera recomendar a sus amigos que le pedían ayuda con frecuencia sobre esos temas. A la edad de 27 años, sus amigos habían comenzado a casarse gradualmente. El novio que había dicho que no quería hablar de la boda, terminó sacando a relucir el tema mientras la persona que había evitado el contacto visual todo el día, finalmente terminó haciéndolo de manera accidental. Soy adicto al agua del norte. ¡Ja, qué divertido! Nací donde el río se desbordaba. Incluso si su corazón se había acelerado debido a la persona frente a él, no quería hablar sobre algo que pudiera arrastrarlo, así que decidió contar su historia. No fue fácil para mis padres ponerme un apodo. Soy del norte y cuando nací mi madre dijo que en los campos de arroz estaba lloviendo y tuvo la idea de ponerme Nuea. ¿Qué hay de ti, Kunlun? Quiso saber. El hombre frente a él respondió sonriendo. Mi nombre no tiene una historia como la tuya. Mi mamá me dio ese nombre, así que es todo. Mi nombre es Cylon y mi hermana es Naisamf. ¿Tienes una Nong? Sí, una hermana de verdad. ¿Y tú? Soy hijo único, pero no estoy solo. Tengo un montón de primos y alguien de mi misma edad que ya se ha casado. La conocí el año pasado cuando estaba embarazada. Me enteré de que ahora tengo un sobrino, ayudé con su boda, una boda al estilo norteño de la que estoy muy orgulloso, dijo Nanue sin ocultar ese orgullo, riéndose levemente al pensar en su prima cercana que todavía estaba en Chiang Mai. En cuanto a él, se escapó para estudiar en Bangkok desde la universidad y graduarse como todo en el mundo, para encontrar un trabajo y poder quedarse ahí. Eso significa que está solo en Bangkok. Ceylon estaba sorprendido y Noah solo pudo sonreír. No es correcto decir que estoy del todo solo. Hay muchos amigos y señores con los que estudié y sigo en contacto. ¿No te sientes solo? Noah, que había estado de buen humor de inmediato, se quedó en silencio debido a sus palabras. No podía negar ya que estaba solo. Estoy solo, pero el trabajo me ocupa tanto tiempo que no tengo tiempo para pensar en la soledad. El trabajo le ayudaba a olvidar que estaba solo. No todos los hombres homosexuales carecían de una pareja como él, pero había muchos hombres gays que vivían sus vidas solitarias. Fuera como sea, pensar en su propia boda era como soñar despierto. Había pocas parejas que habían enarbolado con orgullo su boda, ya que había tenido la oportunidad de organizar muchos eventos. Nanua les dedicaba su tiempo como si fuera la única boda en la vida de la pareja. ¿Por qué lo hacía? Porque casi todos los trabajos de los que era responsable siempre era elogiado. Los ojos de la persona de enfrente parecieron entender por un momento, pero Noah no estaba del todo seguro, porque el hombre guapo se apresuró a hablar. ¿Qué quieres decir? Es difícil de explicar, digamos que es como describir los colores, cada uno tiene su propia belleza, dependiendo de cómo los uses será su encanto. ¿Cuál es tu color favorito, Kunlun? El color del sol poniente, rojo anaranjado, ¿no es así? Algo así. No puedo describir las sombras, dijo Cylon con una leve sonrisa, y miró hacia el río. No sabía lo que me gustaba hasta que fui de excursión con mis amigos de la universidad. En el momento en que vi el sol a punto de ponerse me sentí libre, como si nadie me obligara a restringir mis acciones. Ese es el color que me hace sentir como si estuviera viendo la luz. No parecía querer seguir hablando porque vio algo en esos ojos, algo que parecía incómodo. Kunlun, este asunto es frustrante, ¿lo entiendes? Noah no supo qué decir. Cylon se quedó callado por un momento, pero en ese momento sus palabras lo hicieron consciente de algo.